Despidieron a la niñera sin motivo aparente. Recogió sus cosas, intentando ocultar las lágrimas que no paraban. Nadie entendía lo sucedido, hasta que la hija del millonario susurró algo, y lo que reveló dejó a su padre completamente conmocionado. Apoya el canal con un me gusta y un comentario, y comencemos con nuestra historia. La bolsa pesaba menos que la opresión en el pecho. Marisol Silva bajó los escalones de la terraza, con la mirada fija en el suelo de piedra portuguesa, contando cada paso como si pudiera distraerla de lo que acababa de suceder. 15 pasos hasta la puerta. 15 pasos para dejar atrás 2 años de su vida. El sol del atardecer en Tiradentes, en el interior de Minas Gerais, tenía de tonos anaranjados las paredes blancas de la mansión. Y pensó en cuánto le había encantado ese momento del día en que la luz se filtraba por las ventanas de la habitación de Zileide y ambos inventaban formas en las sombras proyectadas en el techo. Un conejo, una mariposa, un corazón. No miró atrás. Si lo hacía, sabía que lloraría, y ya había llorado demasiado en el baño de servicio mientras empacaba sus cosas. 2 vaqueros, 4 camisetas, el vestido floreado que usó para el tercer cumpleaños de Zileide, el cepillo que a la niña le encantaba usar para peinar a su muñeca. Dejó el cepillo atrás. Pertenecía a su casa, a esa vida que ya no era suya. El conductor esperaba junto al coche negro, con la puerta ya abierta. Seo Geraldo era hombre de pocas palabras, pero la mirada que le dirigió Marisol lo decía todo. Él tampoco entendía. Nadie entendía. Y quizás era mejor así, porque si alguien le preguntaba por qué, no sabría la respuesta. Nonato Cachoeira simplemente la llamó a su oficina esa mañana y le dijo, con la voz monótona de quien lee un informe financiero, que ya no necesitaba sus servicios, sin explicación, sin previo aviso, sin siquiera mirarla a los ojos. Marisol subió al coche y apoyó la frente contra el frío cristal de la ventanilla. La mansión se hacía cada vez más pequeña en el retrovisor, y con ella la silueta de todo lo que había construido en los últimos 2 años. Había llegado allí a los 22 años, recién graduada en pedagogía de una universidad de pueblo, sin ninguna experiencia, salvo cuidar a sus primos menores durante las vacaciones. Casi por casualidad, la agencia de empleo la recomendó para una sustitución temporal que se convirtió en definitiva cuando Zileide, que entonces tenía solo 1 año y medio, se negó a acostarse con nadie más que ella. Tenía ese poder de elegir a las personas, de mirar a alguien y decidir con esa certeza absoluta que solo poseen los niños si esa persona merecía o no su afecto. Y Zileide eligió a Marisol el primer día, cuando la niñera anterior, una experimentada mujer de 50 años, no conseguía que dejara de llorar. Marisol simplemente se sentó en el suelo de la habitación, cogió un libro de ilustraciones y empezó a inventar voces diferentes para cada animal. La niña dejó de llorar. La miró con esos grandes ojos marrones, tan parecidos a los de su padre, y extendió sus bracitos pidiendo que la abrazara. Desde ese día, fueron inseparables. El coche pasó por la plaza central de Tiradentes, con sus casas coloniales y la fuente donde Marcol llevaba a Zileide a ver a los pájaros bañarse en las tardes calurosas. A la niña le encantaba tirar migas de pan y reírse cuando los gorriones se peleaban por la porción más grande. A veces, Nonato aparecía inesperadamente, escapándose de alguna reunión, y los 3 se sentaban en el banco de madera a comer helado de jaboticaba. Eran momentos raros pero preciosos, momentos en los que el empresario parecía olvidar los números y las hojas de cálculo que dominaban su vida y simplemente existía, presente con su hija y la niñera que la cuidaba. Marisol cerró los ojos y dejó que las lágrimas fluyeran en silencio. No eran lágrimas de ira, aunque tenía todo el derecho a sentirla. Eran lágrimas de añoranza anticipada, de un dolor que comenzó incluso antes de que la ausencia se hiciera realidad. Echaría de menos el aroma a lavanda de suavizante que doña Carmen usaba en las sábanas, el café bien cargado que preparaba don Geraldo cada mañana, tan cargado como decía que debía ser, la risa de Zileide resonando por los pasillos cuando jugaban al escondite. Extrañaría, aunque no debería, la silenciosa presencia de Nonato en las cenas, cuando llegaba demasiado tarde y los encontraba ya en pijama, viendo dibujos animados en la sala de televisión. Siempre se detenía en la puerta, siempre observaba unos segundos antes de anunciar su presencia. Y Marisol siempre fingía no darse cuenta, aunque el corazón le latía con fuerza cada vez que sentía esa mirada. Estaba mal, sabía que estaba mal. Una niñera no debería sentir nada más que profesionalismo por su empleador, pero los sentimientos no piden permiso para existir. Y en los últimos meses, Marisol había estado librando una batalla silenciosa contra algo que crecía en su interior sin que nadie lo hubiera invitado.
Quizás por eso le dolió tanto el despido. No era solo el trabajo, sino la proximidad, poder estar cerca de él, incluso de lejos, formar parte de ese mundo, aunque solo fuera como empleada. El coche salió de Tiradentes y tomó el camino de tierra que conducía al pueblo vecino, donde Marisol alquilaba una pequeña habitación en la parte trasera de la casa de una señora jubilada. Volvería allí ahora. Volvería a la cama individual, a la cocina de dos fuegos, a la vida que tenía antes de conocer a la familia Cachoeira, e intentaría de alguna manera seguir adelante. En la mansión, el silencio que se instaló tras la partida de Maricol era denso. Doña Carmen, la ama de llaves que había trabajado para la familia durante más de 15 años, lavaba los platos del almuerzo con más fuerza de la necesaria, las ollas golpeando contra el fregadero de acero inoxidable en una sinfonía de desaprobación. No dijo nada al comunicar la decisión. No le correspondía cuestionarla, pero sus ojos, esos ojos que habían visto su jefe crecer de niño mimado a empresario, dejaban claro que no estaba de acuerdo. Nonato estaba en su oficina, con la puerta cerrada, la mirada fija en la pantalla, sin ver realmente los números. Había hecho lo correcto. Se lo repetía como un mantra. Había hecho lo correcto. Verónica había sido clara esa mañana cuando llamó desde Sao Paulo, con la voz cargada de esa dulzura artificial que conocía tan bien. Verónica Mota, su exnovia, la mujer con la que casi se casó antes de conocer a Clara, la madre de Sileade. Había reaparecido hacía 3 meses durante un evento empresarial en Belo Horizonte, más hermosa de lo que recordaba, más refinada. Pero todo. Dijo que se había enterado de la muerte de Clara, que la lamentaba profundamente y que estaría allí si necesitaba una amiga. Nonato, agotado por llevar solo el peso de la vida y la paternidad, aceptó esa mano tendida sin cuestionar sus intenciones. Las visitas comenzaron esporádicamente. Una cena aquí, un almuerzo allá. Verónica, siempre impecable, siempre diciendo lo justo, siempre elogiando a Sileide, incluso cuando la chica la ignoraba solemnemente. Y fue Verónica quien plantó la semilla esa mañana, con la sutileza de quien domina el arte de la manipulación. ¿No te parece extraño?, dijo, con una voz demasiado natural para parecer inocente. La forma en que te mira esa niñera. Me di cuenta el fin de semana pasado. La forma en que te observa cuando estás con Sileade. No es normal, Nonato. Un empleado no debería tener ese tipo de interés. Intentó discutir. Dijo que Marisol era profesional y dedicada, que Sileide la adoraba. Pero Verónica insistió, con su habitual forma de convertir las suposiciones en verdades absolutas. Lo digo porque me importan tú y Sileide. Una niña de esa edad no debería estar tan apegada a una criada. No es sano. ¿Y si esa chica se está ilusionando? ¿Y si está confundiendo las cosas? Eres un hombre soltero, rico y guapo. No sería la primera vez que una empleada intenta aprovecharse de la situación. Las palabras le martillaron la cabeza a Nonato el resto del día. Observó a Maricol durante la cena, buscando indicios de lo que Verónica había descrito. Y encontró, o creyó encontrar, una mirada que duró un segundo más, una sonrisa que parecía nerviosa al cruzarse sus miradas, pequeñas cosas que, bajo la lupa de la sospecha, adquirieron proporciones enormes. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Llamó a Maricol a su oficina, le pagó el doble de su indemnización y la despidió. No ofreció ninguna explicación porque no sabía cómo verbalizar algo que ni siquiera él mismo entendía del todo. Simplemente dijo que era una decisión de negocios, que no tenía nada que ver con su desempeño, y le deseó buena suerte. Marisol se fue sin decir una palabra, sin llorar, sin rogar, sin pedir explicaciones. Solo asintió y fue a empacar sus cosas. Y esa dignidad silenciosa, por alguna razón, dolía a Nonato más que cualquier grito o acusación. Ahora, solo en su oficina, se preguntaba si había hecho lo correcto. La pregunta daba vueltas en su mente sin encontrar respuesta, como un disco rayado, repitiendo siempre el mismo pasaje. Había hecho lo correcto. Había hecho lo correcto. Había hecho lo correcto. Arriba, en una habitación decorada con mariposas y unicornios, Sileide abrazó la almohada de Maricol y lloró en voz baja, sin comprender por qué su persona favorita se había ido sin despedirse. La almohada aún conservaba su aroma. Ese olor a champú de manzanilla que la pequeña asociaba con el cariño, los cuentos para dormir y los largos abrazos en las tardes lluviosas. Sileide solo tenía 3 años, pero ya conocía el olor de la ausencia. Primero fue su madre, que un día se durmió y nunca volvió a despertar. Ahora fue Marisol, que simplemente desapareció como si nunca hubiera existido.
La niña apretó la almohada con más fuerza e hizo una promesa silenciosa, con la férrea determinación que solo poseen los niños muy pequeños. Iba a traer de vuelta a Maricol. No sabía cómo ni cuándo, pero encontraría la manera, porque algunas personas son demasiado importantes para dejarlas ir así, sin luchar, sin dar explicaciones, sin al menos un abrazo de despedida. Los días siguientes trajeron una extraña calma a la mansión de la cascada. Doña Carmen continuó con sus tareas con la misma eficiencia de siempre, pero había algo diferente en el aire, una tensión silenciosa que nadie se atrevía a nombrar. Las comidas se servían a tiempo, la ropa se lavaba y planchaba meticulosamente, los pisos se enceraban hasta quedar relucientes. Sin embargo, faltaba el sonido, faltaba la risa de Cileide corriendo por los pasillos. Echaba de menos las canciones que Marisol usaba para compensar cada momento del día, echaba de menos esa energía luminosa que solo la presencia de una niña feliz puede aportar. Cileide dejó de hablar, no del todo, pero casi. Respondía a las preguntas con monosílabos, comía solo lo suficiente para no preocuparse y pasaba horas en su habitación abrazada a su almohada, que aún conservaba el aroma de Marisol. Nonato intentó hablar con ella la primera noche, sentándose en el borde de la cama y preguntándole si todo estaba bien. La chica simplemente lo miró con esos ojos grandes y tristes, tan parecidos a los de Clara, y se dio la vuelta sin responder. Esa mirada lo acompañó, lo persiguió durante las reuniones, invadió sus pensamientos mientras firmaba contratos, se reflejó en la ventana de la oficina cuando la noche cayó sobre Tiradentes. Nonato conocía bien esa mirada. Era lo mismo que veía en el espejo durante los meses posteriores a la muerte de Clara, cuando se despertaba en medio de la noche y extendía la mano hacia el lado vacío de la cama, esperando encontrar el calor de un cuerpo que ya no existía. Verónica llamó al tercer día, emocionada, hablando de un viaje que estaba planeando para los dos, un resort en la costa de Bahía, una semana entera solo para reconectar, para construir algo nuevo lejos de las responsabilidades de la vida cotidiana. Nonato escuchaba en silencio. Estuvo de acuerdo con algunas cosas, discrepó con otras y colgó, sintiéndose más vacío que antes. Algo no encajaba, algo que no podía identificar, como una pieza de rompecabezas colocada en el lugar equivocado. La mañana del cuarto día, doña Carmen llamó a la puerta de la oficina con expresión preocupada. Cileide se había despertado con fiebre. Nada grave, probablemente solo un virus, pero la niña no dejaba de llamar a Maricol en medio de su delirio, repitiendo el nombre como una plegaria desesperada. Nonato subió las escaleras de dos en dos, con el corazón apesadumbrado, y encontró a su hija acurrucada bajo las sábanas, con el rostro enrojecido y los ojos brillantes por las lágrimas y la fiebre. Se sentó a su lado y le puso la mano en la frente. Hacía calor, pero no tanto. Cileide abrió los ojos y, por un instante, pareció no reconocerlo, buscando a alguien que no estaba allí. «¿Dónde está Sol?», murmuró, usando el apodo cariñoso que solo ella usaba para Maricol. «Quiero a Sol, papá». «¿Por qué se fue?». Nonato tragó saliva con dificultad. No tenía preparada una respuesta para esa pregunta, aunque sabía que llegaría tarde o temprano. Sol tenía que irse, mi amor. A veces, cada uno necesita seguir su propio camino. Cileide negó con la cabeza obstinadamente, incluso con la fragilidad de la fiebre. No quería irse. Lo vi. Estaba llorando en el baño. A Nonato se le revolvió el estómago. Marisol lloraba. Se imaginó la escena. La joven encerrada en el baño de servicio, ahogando sus sollozos para que nadie la oyera, empacando sus cosas con el corazón roto. Y él fue quien lo provocó. Ni siquiera tuvo la decencia de mirarla a los ojos al despedirla. «¿La viste llorar?», preguntó, con la voz más ronca de lo que pretendía. «La vi». Pensó que estaba durmiendo, pero me desperté para orinar y la vi entrar al baño. Estaba haciendo esto. Cileide imitó el gesto de secarse las lágrimas y hablar consigo misma. ¿Hablando de qué? La chica parecía tener dificultades para recordar la fiebre que le nublaba la memoria. Dijo que no entendía, que no había hecho nada malo, que me iba a extrañar. Los ojos de Cileide volvieron a llenarse de lágrimas. «¿Por qué la mandaste lejos, papá?» «Sol me quiere». Dijo que me quería. No es como las demás, que solo se quedan por dinero. Nonato sintió cada palabra como una acusación. Porque lo era. Su hija de 3 años le decía, con la brutal claridad de los niños, que había cometido un terrible error. Y en el fondo, muy en el fondo, ya lo sabía. Lo supo desde el momento en que vio a Marisol salir por la puerta sin mirar atrás,
con esa silenciosa dignidad que lo había perseguido desde entonces. «Descansa, hija», dijo, besando la cálida frente de Sileide. «Hablaremos cuando te mejores». Pero Elaide le tomó la mano con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeño y enfermo. «A la chica de Sao Paulo no le caigo bien, papá. Finge, sonríe, pero su mirada es fría. Sol no. Sol tiene una mirada cálida, igual que la de mamá». La mención de Clara dejó a Nonato sin aliento por un segundo. Sileide rara vez hablaba de su madre. Era muy joven cuando murió. Tenía más sentimientos que recuerdos concretos. Pero recordaba los ojos, recordaba la calidez. «¿Qué quieres decir?» «Ojos fríos, mi amor». Sileide se encogió de hombros como si la respuesta fuera obvia. «La chica me mira como si solo fuera un obstáculo en su camino. Sol me miraba como si fuera lo más importante. Es diferente, papá. Puedes sentirlo». Nonato guardó silencio un buen rato, procesando las palabras de su hija. Los niños perciben cosas que los adultos prefieren ignorar. No tienen filtros sociales, no justifican comportamientos sospechosos, no conceden el beneficio de la duda a quienes no lo merecen. Sileide no tenía motivos para mentir ni exagerar. Simplemente describía lo que sentía con la absoluta honestidad de sus 3 años de vida. ¿Y si tenía razón sobre Verónica? ¿Y si toda esa dulzura era solo una máscara bien construida? ¿Y si Nono, cegado por la soledad y la necesidad de tener a alguien a su lado, se había dejado manipular por la persona equivocada? Estos pensamientos le rondaban la cabeza mientras abrigaba a Sileide con las mantas y prometía volver pronto con un medicamento para la fiebre. Bajó las escaleras aturdido, encontró a doña Carmen en la cocina preparando una sopa ligera y se detuvo a su lado, sin saber qué decir. La criada lo conocía demasiado bien como para no notar que algo andaba mal. Siguió removiendo la olla en silencio, esperando a que le encontrara las palabras. Nonato apoyó las manos en la encimera de mármol y dejó escapar un largo suspiro. «¿Me equivoqué, doña Carmen?» No era una pregunta, pero la mujer respondió de todos modos. «¿Se equivocó?» «Sí, señor». «¿Lo sabía?» «Sé mucho de lo que pasa en esta casa, señor Nonato. Trabajo aquí desde que usted usaba pantalones cortos». Finalmente dejó de remover la sopa y lo miró. «Esa chica fue lo mejor que le pasó a Sileide, y a ti también. Pero eras demasiado orgullosa para admitirlo». «No es orgullo, es lo que dijo Verónica, señora Verónica». Carmen la interrumpió, pronunciando el nombre con un desdén casi imperceptible. «Dice mucho, pero las palabras son fáciles. Lo difícil es observar los hechos». Marisol pasó 23 días sin descansar cuando Sileide tuvo varicela. Dormía en el suelo de su habitación, la bañaba con avena cada 3 horas y cantaba hasta quedarse afónica. Doña Verónica apareció una vez durante ese periodo. Se quedó 20 minutos y se fue quejándose de que no podía contagiarse porque tenía un evento importante. Nonato desconocía este detalle. Viajaba mientras Sileide tenía varicela, cerrando un trato en Sao Paulo, confiando en que su hija estaba en buenas manos, y estaba en las mejores manos posibles. Manos que desestimó sin explicación, sin agradecimiento, sin siquiera un gracias por todo. ¿Cómo lo soluciono?, se preguntaba a sí mismo más que a doña Carmen. El ama de llaves volvió a remover la sopa, ocultando una discreta sonrisa. «Eres un hombre inteligente, has construido un imperio de la nada. Seguro que sabes cómo disculparte con una chica de 24 años que solo quería hacer bien su trabajo». Nonato la palpó lentamente, mientras el plan comenzaba a tomar forma en su mente. Necesitaba encontrar a Marisol. Necesitaba mirarla a los ojos y pedirle perdón. Necesitaba comprender lo que realmente sentía por ella. Porque la verdad era que no podía dejar de pensar en ese rostro desde el día que la despidió. Pero primero, necesitaba cuidar de su hija. Subió las escaleras con una medicina y un vaso de agua, y encontró a Sileide, ya dormida, con la almohada de Marisol aún presionada contra su pecho. Le administró la medicación con cuidado, alisó el cabello rubio esparcido sobre la almohada e hizo una promesa silenciosa. Traería a Marisol de vuelta. No sabía cómo reaccionaría, no sabía si lo aceptaría, pero lo intentaría, porque hay personas demasiado importantes como para dejarlas ir así, sin luchar, sin una explicación, sin al menos una disculpa sincera. Y mientras la noche caía sobre Tiradentes, tiñendo el cielo de púrpura y naranja sobre las montañas de Minas Gerais, Nonato Cachoeira finalmente admitió algo que había estado negando durante meses. Marisol Silva no era solo una empleada competente, ni solo la niñera perfecta para su hija. Era la mujer que, sin querer,
sin planearlo, había encontrado la manera de acceder a partes de que creía muertas junto con Clara. Y ahora, por su propia cobardía y las palabras venenosas de Verónica, corría el riesgo de perderla para siempre. La pequeña habitación en la parte trasera de la casa de doña Lourdes tenía una pequeña ventana que daba a un árbol de jaboticaba. Maricol se despertaba cada día con el canto de los grandes besugos que anidaban entre las ramas. Y por unos segundos, antes de abrir del todo los ojos, olvidó dónde estaba. Olvidó que ya no despertaría con Sileide saltando sobre su cama pidiendo panqueques de plátano. Olvidó que ya no bajaría las escaleras de la mansión oliendo el café de Geraldo. Olvidó que la habían desechado como un objeto que había perdido su utilidad. Entonces la realidad volvía, pesada como el plomo, y se obligaba a levantarse, incluso contra su voluntad. Había pasado una semana desde su despido, 7 días que parecían 7 meses, interminables, llenos de una rutina vacía que inventó solo para no volverse loca. Despertarse a las 6, ducharse, preparar café en la taza que le prestó doña Lourdes, barrer el jardín a cambio de una rebaja en el alquiler, comer lo que hubiera para almorzar, pasar la tarde enviando currículums en línea desde su celular, cenar ligero, dormir mal, repetir el proceso. Doña Lourdes era una viuda de 72 años que alquiló la pequeña habitación de atrás para complementar su pensión. No hacía preguntas, no daba consejos no solicitados y horneaba un pan de maíz todos los miércoles, que dejaba en la puerta de Marisol sin decir palabra. Esa amabilidad silenciosa era todo lo que la joven podía soportar en ese momento. Cualquier otra cosa, cualquier mayor muestra de afecto o preocupación, y se derrumbaría por completo. En la mañana del 8º día, Marisol estaba tendiendo la ropa cuando sonó su celular. Número desconocido, código de Tiradentes. Mi corazón se aceleró incluso antes de que contestara, porque en el fondo sentía con una inexplicable certeza que esta llamada cambiaría algo. «Hola, Marisol», me llegó la voz de doña Carmen, familiar y reconfortante, como un abrazo lejano. «Menos mal que contestaste. Intenté llamar ayer, pero no pude comunicarme. Señora Carmen, ¿pasó algo? ¿A Sileide está bien?» El silencio que siguió duró solo 2 segundos, pero fue suficiente para que a Marisol se le revolviera el estómago. «¿Fiebre? ¿Resfriado?», preguntó. «Pasó tan rápido, señora Carmen. Ni siquiera entendí qué pasó». «Lo sé, hija mía, lo sé». La voz de la criada denotaba indignación contenida, pero no llamé solo para darte noticias. Llamé porque Nonato quiere hablar contigo. El mundo se detuvo un instante. Marisol abrió los ojos y se quedó mirando la ropa, meciéndose al viento, sin verla realmente. ¿Hablarme de qué? Tendrá que decírmelo en persona. Solo sé que ha estado diferente desde que te fuiste, más callado, más pensativo. Ayer pasó toda la noche en la habitación de Sileide, durmiendo en el sillón junto a su cama. Nunca lo había visto hacer eso. Marisol no sabía qué responder. Una parte de ella quería evitar que no le interesaba escuchar nada de lo que Nonato Cachoeira tuviera que decir, que la humillaba, la descartaba, la hacía sentir como una criminal a la que echaban de la casa que amaba. Pero otra parte, esa parte testaruda que aún albergaba sentimientos que no debería, quería saber, necesitaba saber. Donde quiera hablar conmigo, irá, si se lo permites. Claro, no quiere forzar nada. Dijo que entiende si no quieres verle la cara, pero me pidió que preguntara primero. Marisol se secó las lágrimas con el dorso de la mano y respiró hondo. Miró el sencillo patio trasero de doña Lourdes, el árbol de jaboticaba cargado de fruta, la vida pequeña y modesta que ahora era su realidad. No tenía nada que perder. Ya había perdido todo lo que importaba. Puedes mandarlo aquí mañana por la mañana si quieres. Aquí estaré. Doña Carmen le dio las gracias. Prometió que Sileide le mandaría besos y colgó. Marisol se quedó parada en el patio un buen rato, con el celular aún en la mano, el corazón latiendo erráticamente, una mezcla de ansiedad, ira y una esperanza tonta que no podía reprimir. No durmió esa noche. Se sentó en la estrecha cama, mirando al techo, repasando mentalmente todo lo que quería decirle a Non. Quería preguntarle por qué. Quería saber qué había hecho tan terrible para merecer esa humillación. Quería mirarlo a los ojos y ver si encontraba algún rastro de remordimiento, alguna señal de que ese desdén frío y calculado también había costado algo. Y quería, más que nada, entender por qué todavía le importaba tanto un hombre que la había tratado así. El sol salía dorado sobre las montañas de Minas, y Mariol despertó con profundas ojeras y una frágil determinación. Se dio un largo baño,
Se puso el vestido floreado que había usado para la fiesta de cumpleaños de Sade, el único vestido bonito que tenía, y se recogió el pelo en un moño bajo. No quería parecer que se había arreglado para él, pero tampoco quería parecer derrotada. A las 9:30 de la mañana, el coche negro se estacionó frente a la casa de doña Lourdes. Marisol, con el corazón acelerado, observó desde la ventana de la pequeña habitación cómo Nonato se bajaba del asiento del conductor. Conducía solo, sin Geraldo, sin nadie más. Vestía vaqueros y una camisa azul claro, con las mangas arremangadas hasta los codos. Parecía cansado, más pequeño de lo que recordaba, como si el peso de algo invisible le doblara los hombros. Respiró hondo y salió al patio. Nonato la vio antes de que pudiera prepararse emocionalmente para el encuentro. Sus miradas se cruzaron a través de la puerta de madera y, por un instante, ninguno de los dos dijo nada. Simplemente se quedaron allí, separados por unos metros y un abismo de palabras no dichas. Fue él quien rompió el silencio. ¿Puedo entrar? Marisol asintió y abrió la puerta. Nonato entró al patio, mirando a su alrededor, observando el tendedero con ropa sencilla, el árbol de jabuticaba, la modesta casita del fondo. Se sintió juzgado. Marisol no lo demostró, simplemente se cruzó de brazos y esperó a que dijera lo que había venido a decir. «Te debo una disculpa», empezó Nonato, con la voz más ronca de lo habitual. «Una disculpa que ni siquiera sé si tengo derecho a ofrecer después de lo que hice. ¿Por qué me echaste?» La pregunta salió directa, sin rodeos. Marisol no soportaba los preliminares educados. Nonato se pasó una mano por el pelo, un gesto nervioso que conocía bien por observarlo tan de cerca. «Porque fui cobarde y estúpido y dejé que alguien me metiera dudas sobre ti». «¿Quién?» Dudó, pero respondió: «Verónica, mía». Hizo una pausa, como si la siguiente palabra le supiera amarga. «Novia. Es novia, en realidad. Ayer rompí con ella». Marisol sintió que algo se agitaba en su pecho, pero mantuvo una expresión neutral. «¿Y qué dijo de mí? ¿Qué estabas interesado en mí? ¿Que tus miradas eran inapropiadas? ¿Que quizá intentabas aprovecharte de la situación, de estar cerca de Sileide, para conseguir algo más?» Las palabras cayeron como piedras entre ellos. Marisol sintió que se sonrojaba, una mezcla de vergüenza e indignación que amenazaba con estallar en lágrimas o gritos. «¿Y tú lo creíste?» «Lo creí», admitió, sosteniendo su mirada con dificultad, porque era más fácil creer que afrontar la verdad. «¿Qué verdad?» Nonato dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Su voz salió casi como un susurro cuando respondió que no estaba del todo equivocada. «En cuanto a las miradas, quiero decir, pero no eran solo tuyas, también eran mías. Te estaba mirando de una forma que no debía, y me asusté. Así que, cuando Verónica me lo señaló, cuando expresó con palabras lo que yo había estado intentando ignorar, entré en pánico. En lugar de afrontarlo como una adulta, te despedí, pensando que así el problema desaparecería». Marisol permaneció en silencio, procesando cada palabra. El viento agitaba las hojas del jabuticaba, y en algún lugar del barrio ladró un perro. El mundo seguía girando con normalidad afuera, indiferente al terremoto que se desataba en su interior. «Me humillaste», dijo. Finalmente, la voz temblorosa me hizo sentir que había hecho algo mal. Pasé una semana entera preguntándome dónde había fallado, qué podría haber hecho de otra manera. Lloraba todas las noches pensando en Sileide despertando y no encontrándome allí. Lo sé, y cargaré con esta culpa el resto de mi vida, si es necesario. Nonato tragó saliva con dificultad. «Pero vine aquí porque necesito que sepas la verdad. Toda, incluso la parte que apenas puedo admitirme». Dio otro paso. «Ahora me acerco lo suficiente como para que Marisol pueda ver sus profundas ojeras y las arrugas de preocupación en su frente. No era solo la niñera de mi hija, Marcol. Nunca lo fuiste. Fui demasiado cobarde para admitirlo mientras estabas allí». Las palabras de Nonato flotaron en el aire entre ellos, pesadas y vulnerables, como una confesión arrancada a la fuerza. Marisol sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, no por ira ahora, sino por algo más complejo que no podía identificar. Allí estaba el hombre que la había humillado, que la había hecho llorar noches enteras, admitiendo que lo había hecho todo por miedo. Miedo de ella, miedo de lo que sentía por ella. Debería haber estado furiosa. Debería haberlo despedido con las mismas palabras frías que él había usado para despedirla, pero la furia no llegó. En cambio,
Surgió un profundo agotamiento, el cansancio de quien había pasado días construyendo muros que ahora amenazaban con derrumbarse con una simple confesión. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, con la voz más suave de lo que pretendía. «¿Quieres que te diga que todo está bien? ¿Que te perdone y hagamos como si nada hubiera pasado?» «No», negó con la cabeza. «No espero que me perdones. No vine aquí a pedirte eso. Vine porque mereces saber la verdad y porque mi hija te necesita». Zileide. El nombre de la niña cambió algo en el rostro de Marisol. La dureza de su mirada se suavizó. Sus hombros se relajaron casi imperceptiblemente. Nonato lo notó y continuó. «No es la misma que cuando te fuiste. No come bien, no juega, no ríe. Pasó toda la semana enferma, y el médico dijo que parte de la fiebre era emocional. Estrés. Él me llamó. Mi hija de 3 años estaba estresada porque yo era demasiado tonta para darme cuenta de lo que hacía». Marisol sintió que le ardían los ojos, pero se negó a llorar delante de él. «Todavía no. Amaba a esa niña como si fuera mía», dijo, con la voz entrecortada por la emoción, «que cada noche la cantaba para que se durmiera, que cada mañana la despertaba saltando en mi cama, que cada vez que me llamaba Sol, no tienes idea de lo que significaba para mí. Ahora lo sé. Lo sé porque viste el impacto que tu ausencia tuvo en ella y en mí». Las últimas 3 palabras salieron casi en un susurro, como si Nonato admitiera algo que aún le costaba decir en voz alta. Marisol lo miró de verdad por primera vez desde su llegada. Vio las ojeras, la barba sin afeitar, el ligero temblor de sus manos a los costados. Ese no era el empresario frío y controlado que la despidió sin dar explicaciones. Era un hombre destrozado y perdido, intentando reconstruir algo que él mismo había destruido. «Háblame de ella», preguntó Marisol, sorprendiéndose a sí misma con la petición. «De Zileide». «¿Qué dijo cuando despertó y yo no estaba?» Nonato tragó saliva con dificultad. La pregunta, sin duda, le dolió, pero respondió de todos modos. «Fue a tu habitación, a esa pequeña habitación contigua a la suya, donde dormiste. Abrió la puerta y se quedó allí, mirando la cama vacía. Doña Carmen dijo que se quedó allí casi 1 hora sin decir nada, solo mirando. Luego preguntó dónde estabas y yo. Se le quebró la voz. No supe qué responder. Dije que te habías ido, que a veces la gente necesita irse. Me miró con esos ojos enormes y preguntó, «¿Pero volverá, verdad, papá?» Y no pude responder. Marisol no pudo contener las lágrimas. Corrieron silenciosamente por su rostro mientras imaginaba la escena. Zileide se quedó en la puerta de la habitación vacía, esperando encontrar a su Sol, pero solo encontró sábanas frías y ausencia. La imagen le dolió más que cualquier cosa que Nonato pudiera haberle hecho directamente. «Quiero verla», dijo Marisol, secándose la cara con las manos. «No por ti, no por este trabajo, sino por ella. Necesito explicarle, despedirme como es debido, hacerle entender que no fue su culpa. Puedes volver». «¿Qué?» «A la mansión, a tu trabajo, a Gilead». Nonato dio otro paso, ahora lo suficientemente cerca como para que ella sintiera su calor. No como antes, no en esa dinámica donde yo fingía que era solo una empleada y tú fingías no notar mis miradas. De una manera nueva y honesta. Marisol retrocedió instintivamente, con el corazón acelerado. «¿Me estás pidiendo que vuelva a trabajar contigo después de todo esto? Te pido una oportunidad para arreglar lo que rompí, para demostrarles a ti y a mi hija que puedo ser mejor de lo que era. Y Verónica está acabada. Terminé con ella el día que Zileide me dijo que tenía la mirada fría. Mi hija de 3 años vio en minutos lo que yo tardé meses en ver». Marisol soltó una breve carcajada sin humor. Zileide siempre había sido más inteligente que cualquier adulto de esa casa, incluso más inteligente que su padre. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores, menos tenso, más reflexivo. Marisol miró el árbol de jabuticaba, los frutos oscuros y maduros que salpicaban las ramas. Recordó cuánto le encantaba a Zileide la jabuticaba, como ambos la comían directamente del árbol en las granjas vecinas, con los dedos manchados de púrpura, riéndose de nada. «Necesito pensar», dijo finalmente. «No puedo darte una respuesta ahora. Lo entiendo. Tómate todo el tiempo que necesites. ¿Y si decido que no quiero volver?» Nonato le sostuvo la mirada, y algo en sus ojos cambió. Una vulnerabilidad cruda que claramente no estaba acostumbrado a mostrar. «Así que lo respetaré. Pero déjame llevarte a ver a Zileide una última vez. Se merece despedirse». Marisol consideró la propuesta.
Era arriesgado regresar a esa mansión, ver a la chica que amaba sentir el peso de esa vida que ya no era suya. Pero Siley se lo merecía. Esa niña merecía al menos un abrazo de despedida. De acuerdo, pero verla no significa que vaya a volver. Aceptó y extendió la mano, no para un apretón formal, sino en un gesto de tregua. Marisol dudó un momento antes de aceptar. Su mano era cálida y firme, y el roce le provocó una corriente eléctrica en el brazo que fingió no notar. Media hora después, estaban en el coche camino a Tiradentes. Marisol miraba por la ventana, viendo pasar el paisaje de Minas Gerais como una mancha verde y marrón. Las montañas a lo lejos, el cielo azul intenso, las casitas dispersas por el camino con sus balcones floridos. Esa tierra tenía su propio olor a tierra húmeda y café, que solo ella se dio cuenta de cuánto echaba de menos. Nonato conducía con atención, con las manos firmes en el volante y la mandíbula tensa. De vez en cuando, sus ojos se desviaban hacia el retrovisor, buscando su rostro, intentando descifrar qué se escondía tras esa expresión. Pero Malió mantenía la mirada fija en la ventana, negándose a mostrar la agitación que la azotaba. La verdad es que ya sabía la respuesta. Lo supo desde el momento en que doña Carmen llamó por la fiebre de Sileade. Lo supo desde el instante en que vio a Nonato salir de aquel coche, más pequeño y vulnerable de lo que recordaba. No regresaba por él, ni por el trabajo, ni por el dinero. Regresaba porque esa chica era lo más parecido a una hija que probablemente nunca tendría. Ella iba a regresar, porque el amor no pide permiso, no consulta la razón, no le importan las heridas ni las humillaciones del pasado, pero no se lo iba a poner fácil. Nonato necesitaba entender que sus actos tenían consecuencias, que ella no era un objeto desechable que podía rechazar y traer de vuelta cuando quisiera. Si regresaba, lo haría bajo sus propios términos, con respeto, con dignidad, con la certeza de que nunca más la tratarían así. El coche entró en Tiradentes por la carretera principal, pasando por la iglesia principal y la plaza donde solían tomar helado con Sileade. Marisol sintió un nudo en el corazón al sentir la familiaridad de esas calles, esas fachadas coloniales, ese olor a comida de Minas Gerais que entraba por las ventanas abiertas. La había extrañado tanto, más de lo que quería admitir. Cuando la mansión apareció en el horizonte, blanca e imponente contra el verde de las montañas, Marisol contuvo la respiración. La última vez que vio esa casa fue en el espejo retrovisor del coche de Geraldo, borrosa por las lágrimas. Ahora regresaba por la puerta principal con su dueña a su lado. Nonato se estacionó en la entrada y apagó el motor. Antes de abrir la puerta, se giró hacia ella. «Gracias por venir. Sé que no fue fácil». Marisol asintió sin responder. Las palabras se le habían secado en la garganta. Salieron juntos del auto y, antes de que pudieran dar 3 pasos hacia la puerta, una voz aguda cortó el aire de la mañana. «Sol, Sol». Sileide apareció corriendo por el balcón en pijama, con el pelo rubio despeinado y una sonrisa que Marisol no había visto en más de una semana. La niña bajó las escaleras, tropezando con sus propios pies, y se arrojó a los brazos de la niñera con una fuerza que casi las derriba. «¿Has vuelto, papi?» «Ha vuelto». Marisol abrazó a Sileide con todas sus fuerzas, hundiendo la cara en su suave cabello, oliendo a champú de bebé y a hogar. Las lágrimas brotaban sin control, empapando su pijama de unicornio, mientras Sileide repetía sin parar: «Sabía que volverías». Lo sabía. Le pedí al ángel de mamá que te trajera de vuelta y lo hizo. Y en ese abrazo, Marisol supo que estaba perdida. No había ninguna decisión que tomar. Nunca la hubo. Su corazón ya había tomado una decisión mucho antes de que su mente tuviera la oportunidad de decidir. Los días posteriores al regreso de Maricol trajeron una transformación silenciosa a la mansión Cachoeira. No fue algo dramático ni anticipado, sino un cambio que se percibía en los detalles. La risa de Sileide resonó por los pasillos una vez más. Al olor del pan de maíz que doña Carmen horneaba los miércoles por la tarde se unía el aroma de las galletas de crema que Marisol aprendió a hacer con su abuela. Las ventanas permanecían abiertas más tiempo, dejando entrar la brisa de las montañas de Minas Gerais y el canto de los pájaros que anidaban en el jardín. Marisol regresó, pero puso límites claros. Habló con Nonato la primera noche después de que Sileide se durmiera y dejara sus condiciones en la mesa de la cocina junto con 2 tazas de café humeante. Quería un contrato formal con todos los derechos laborales garantizados. Quería que se respetara su espacio, sin intrusiones ni suposiciones, y quería tiempo para reconstruir la confianza que él había destruido. Nonato aceptó todo sin dudarlo.
Firmó los papeles al día siguiente, garantizó que su habitación permanecería intacta y prometió demostrar con hechos, no con palabras, que merecía una segunda oportunidad. Marisol escuchó en silencio, asintió y regresó con Cileide sin decir nada más. Si quería recuperar su confianza, tendría que trabajar para conseguirla. Las semanas transcurrieron en una reconfortante rutina. Marisol se despertaba temprano, preparaba el desayuno con doña Carmen y subía a despertar a Cileide con cosquillas y besos en la frente. Las mañanas las dedicaba a juegos educativos, paseos por el jardín y largas sesiones de lectura en la biblioteca que Clara había montado antes de morir. Las tardes traían actividades más tranquilas. Dibujar con crayones, plastilina de colores y siestas acurrucados en la hamaca de la terraza, mientras el viento mecía las hojas de mango. Nonato observaba desde lejos. Trabajaba en su oficina con la puerta entreabierta, con la mirada perdida en el pasillo donde Cileide perseguía a Marisol. A veces bajaba a almorzar y los encontraba a los dos en la cocina. Cileide se sentó en el regazo de la niñera, mientras doña Carmen contaba historias de cuando Nonato era niño. Él, sentado a la mesa, escuchaba en silencio, sonriendo discretamente cuando su hija se reía de alguna vieja travesura de su padre. Eran pequeños momentos, aparentemente insignificantes, pero que tejían una nueva dinámica entre los tres. Marisol aún se mantenía a distancia de Nonato, respondiendo a sus preguntas con cortesía, pero sin la intimidad de antes. Él respetaba este espacio, sin forzar las conversaciones ni la cercanía, dejando que ella marcara el ritmo de la reconstrucción. Fue Cileide quien, sin querer, comenzó a acercarlos. La niña tenía una forma particular de ver el mundo, una sabiduría intuitiva que a menudo sorprendía a los adultos que la rodeaban. Percibía cosas que otros preferían ignorar y verbalizaba lo que veía sin filtros. Un domingo por la tarde, mientras los tres estaban en el jardín, Cileide dejó caer la muñeca que sostenía y miró a su padre con esa expresión seria que a veces dibujaba en su pequeño rostro. «Papá, ¿por qué miras así a Sol?» Nonato se atragantó con su propia respiración. Marisol, agachada plantando plántulas de albahaca en el parterre, fingió no oír. «¿Así, hija?» «Así». Cileide intentó imitar la expresión de su padre, frunciendo el ceño y entrecerrando los ojos. «Parece que quieres decir algo, pero se te atascan las palabras». Doña Carmen, que colgaba la ropa en el tendedero cercano, soltó una carcajada que disimuló con una tos. Nonato sintió que se le encendía la cara. Solo estaba pensando, mi amor. A veces los adultos pensamos y ponemos caras raras. ¿Pensabas en Sol, Cileide? Sí, ¿verdad? La niña sonrió, satisfecha con su propia deducción. No pasa nada, papá. Yo también pienso en ella cuando no está. Es porque la queremos mucho. Marisol finalmente levantó la vista del macizo de flores y se encontró con la mirada de Nonato por encima de la cabeza de Cileide. Había algo en ese intercambio de miradas que ninguno de los dos podía identificar. Una pregunta silenciosa, una posibilidad suspendida en el aire de la tarde de Minas Gerais. El momento se rompió cuando Cileide salió corriendo tras una mariposa amarilla y la vida normal reanudó su curso. Pero algo había cambiado. Una puerta que antes estaba cerrada ahora permanecía entreabierta, esperando a que alguien se atreviera a cruzarla. Los días siguientes fueron acercándose poco a poco. Nonato empezó a llegar a casa más temprano de la oficina, a tiempo para cenar con Cileide y Mariol. A veces traía dulces de la panadería del centro de Tiradentes, esas galletas de crema que le encantaban a su hija. Otras veces aparecía con libros nuevos para la biblioteca, cuidadosamente seleccionados sobre temas que sabía que interesarían a Marisol. Educación infantil, desarrollo emocional, jardinería. Ella notaba su esfuerzo, cómo se levantaba primero para servirle el plato durante las comidas, cómo le preguntaba sobre su día con genuino interés, escuchando sus respuestas en lugar de simplemente esperar su turno para hablar. Pasaba más tiempo jugando con Cileide, una presencia real, dejando de lado el celular y las preocupaciones del trabajo para construir castillos de almohadas en la sala. Una noche, después de que Cileide se durmiera, Marisol bajó a la cocina a buscar un vaso de agua y encontró a Non sentado solo a la mesa, con una botella de vino medio vacía y un portarretratos en las manos. Dudó en la puerta, sin saber si interrumpir, pero él ya había notado su presencia. «Cariño», dijo, sin que ella necesitara preguntar. «Hoy han pasado 3 años». Marisol se acercó lentamente y se sentó en la silla junto a él. En el marco, una joven y hermosa mujer sonreía a la cámara,
con sus ojos marrones idénticos a los de Deide y su cabello oscuro cayendo en suaves ondas sobre sus hombros. «Es hermosa», dijo Marisol en voz baja. Era por dentro y por fuera. Nonato pasó el pulgar por el cristal del retrato. «A veces miro a Sileide y veo tanto de ella que me duele. La forma en que ladea la cabeza cuando piensa, su sonrisa cuando trama algo, incluso su terquedad. Sileide a veces habla de sí misma. Dice que mamá se convirtió en un ángel que vive en las nubes y envía mensajes por el viento». Nonato sonrió. Una sonrisa triste y dulce a la vez. Fue idea de doña Carmen. Cuando Clara murió, Sileide tenía 1 año y medio. No entendía lo que pasaba. Solo sabía que mamá no volvería. Doña Carmen empezó a contarle la historia del ángel, y Sileide se aferró a ella. Ahora habla con Clara todas las noches antes de acostarse. Le cuenta cómo le fue el día, le pide consejos. Lo sé, la he visto hacerlo varias veces. Es muy dulce. Se quedaron en silencio un momento, mientras el reloj de la cocina marcaba suavemente. Nonato dejó el portarretrato sobre la mesa y se volvió hacia Marisol. «Nunca te agradecí como es debido todo lo que hiciste por Sileide estos 2 últimos años, por ser la madre que necesitaba cuando yo estaba demasiado ocupada llorando a quien perdió. No tienes que agradecerme. Amo a esa chica. Cuidarla nunca fue un sacrificio, pero fue más que solo cariño. Le enseñaste a reír de nuevo. Le enseñaste que había gente en el mundo en la que podía confiar. Llenaste un vacío que ni siquiera sabía que existía en esa casa». Hizo una pausa, eligiendo con cuidado sus siguientes palabras. «Y yo también». Mariol sintió que se le aceleraba el corazón, pero mantuvo una expresión neutral. «Nonato, sé que prometí darte tiempo y cumpliré esa promesa, pero necesito que sepas que lo que siento por ti no es confusión, no es necesidad, no es añoranza por la Clara que proyecté en otra persona. Es real. Se trata de ti, Marisol, de quién eres, de cómo me haces querer ser mejor persona». No respondió de inmediato, dejando que las palabras se asentaran, sopesándolas. Buscó señales de falsedad o manipulación y no las encontró. Solo a un hombre vulnerable, sentado en una cocina oscura en el aniversario de la muerte de su esposa, abriéndole su corazón a una mujer a la que había lastimado. «Todavía tengo miedo», admitió finalmente. «Miedo de confiar y que me descarten de nuevo. Miedo de creer que tienes un lugar aquí y descubrir que solo era una ilusión. Lo entiendo. Y te demostraré cada día que tu miedo no tiene por qué existir, mientras sea necesario». Marisol miró el portarretratos de Clara, la sonrisa congelada de esa mujer a la que nunca conoció, pero cuya presencia sentía en cada rincón de esa casa. «¿Qué crees que diría si viera esto?», reflexionó un momento. Clara era la persona más generosa que he conocido. Querría que Sileide tuviera una madre de verdad, alguien que la amara incondicionalmente, y que yo fuera feliz, incluso si eso significaba seguir adelante. Seguir adelante no significa olvidar. No significa aprender a cargar con la añoranza sin dejar que te paralice. El reloj dio la medianoche, dando por concluido oficialmente el aniversario de la muerte de Clara. Nonato guardó el portarretratos en el bolsillo de su bata y se levantó. «Buenas noches, Maricol. Buenas noches». Caminó hasta la puerta de la cocina y se detuvo antes de irse. «Gracias por quedarte aquí conmigo esta noche». Marisol solo lo sintió, pero algo en sus ojos había cambiado. Una dulzura que no había estado allí antes, una puerta que comenzaba a abrirse lentamente. A la mañana siguiente, Marisol se despertó con el sol entrando por la ventana y el sonido de pequeños pasos en el pasillo. Antes de que pudiera levantarse, la puerta del dormitorio se abrió y Sileide entró con una bandeja que, evidentemente, era demasiado pesada para sus cortos brazos. Detrás de ella, Nonato sostenía la bandeja por debajo, disimulando su ayuda para que su hija pensara que lo hacía todo sola. «Desayuno en la cama, Sol». Sileide anunció con una gran sonrisa. «Lo logré». Marisol se sentó en la cama, con el corazón derritiéndose al verlo. En la bandeja había tostadas ligeramente torcidas, una taza de leche con chocolate y un frasco de mermelada de guayaba, abierto con una cuchara insertada al azar. Junto a él, un ramo de flores del jardín, recogido sin pensarlo mucho, margaritas, hojas de menta e incluso una ramita de romero. «¿Hiciste todo esto por mí?» «Papá ayudó un poco», admitió Sileide, subiéndose a la cama y acurrucándose junto a Marisol. «Pero la idea fue mía. Solo cortó el pan porque el cuchillo es peligroso». Nonato permaneció a la puerta, observándolos con una expresión que mezclaba ternura y nerviosismo. Llevaba una camisa sencilla y pantalones de chándal, y aún llevaba el pelo despeinado por haber dormido. «¿Y
Sin embargo, Marisol pensó que nunca lo había visto tan guapo. ¿Puedo pasar?, preguntó. Sí, papá, respondió Cileide antes de que Marisol pudiera hablar. Siéntate aquí al otro lado. La cama es grande. La inocente invitación creó una intimidad inesperada. Nonato se sentó en el borde de la cama, manteniendo una distancia respetuosa, mientras Cileide contaba cómo se había levantado temprano para preparar la sorpresa. Marisol comía la tostada, torcida con deleite, elogiando cada bocado, haciéndola brillar de orgullo. Sol, Cileide, con esa seriedad que a veces apoderaba de su pequeño rostro, ¿te quedarás con nosotros para siempre? La pregunta quedó suspendida en el aire. Mariol sintió la mirada de Nonato sobre ella, expectante, pero sin presionarla. ¿Por qué me preguntas eso, mi amor? Porque le pedí al ángel de mi madre algo muy importante. Te pedí que nunca más te fueras. Te pedí que fueras mi verdadera madre. El silencio que siguió estaba lleno de emoción. Marisol sintió que le ardían los ojos y se le cerraba la garganta. Miró a Non y vio que estaba tan emocionado como ella, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Cileide, mi amor, empezó Marisol, sin saber cómo continuar. Sé que mi verdadera mami está en el cielo, continuó la niña con voz firme a pesar del tema. Doña Carmen explicó que no regresaría, pero dijo que nuestros corazones son grandes y pueden albergar más de un amor. Así que puedo amar a mi Madre Celestial y amarte también a ti, a las dos a la vez. Marisol abrazó a Sadeide con fuerza, mientras las lágrimas corrían a raudales. Esa niña de 3 años acababa de verbalizar, con la brutal claridad de los niños, lo que los adultos a su alrededor no podían expresar. El corazón es grande, puede albergar más de un amor. Te amo, Cileide, susurró Marisol contra el cabello rubio de la niña. Te amo más de lo que imaginas. ¿Así que te quedas? Me quedo. Cileide se apartó del abrazo y miró a su padre con determinación. Papá, ahora te toca. ¿Mi turno para qué, hija? Para pedirle a Sol que se quede para siempre. Prometiste que me lo pedirías. Nonato soltó una risa nerviosa, con el rostro enrojecido. Marisol lo miró con curiosidad, sin entender de qué hablaba. Respiró hondo y se pasó una mano por el pelo con su característico gesto nervioso. Anoche, después de que subieras, Cileide apareció en la cocina. Dijo que había oído parte de nuestra conversación y quería saber si te iba a pedir que fueras mi novia. Le dije que era complicado, que tenía que esperar el momento oportuno. Me hizo prometer que se lo pediría esta mañana. Marisol no sabía si reír o llorar. Allí estaba, en pijama, con migas de pan tostado en el regazo, invitada a salir por una niña de 3 años que, al parecer, tenía más valor que su padre empresario. ¿Y siempre cumple sus promesas?, preguntó, con una sonrisa que comenzaba a formarse en sus labios. Siempre, sobre todo las que le hace a mi hija. Nonato se movió en la cama, acortando la distancia entre ellos. Cileide observaba con los ojos muy abiertos, sus manitas apretadas por la ansiedad. Marisol Silva, dijo con la voz ronca por la emoción. Sé que te hice daño. Sé que fui cobarde, injusto, y que tienes todo el derecho a no confiar en mí. Pero estos días contigo de vuelta me han demostrado algo que ya no puedo ignorar. Te amo. Me encanta cómo cuidas de mi hija. Me encanta cómo has transformado esta casa en un verdadero hogar. Me encanta cómo me haces querer ser mejor hombre. Y quiero pasar el resto de mi vida demostrando que te merezco. Cileide contuvo la respiración. Doña Carmen, que había aparecido silenciosamente en la puerta de la habitación, atraída por las voces, se llevó la mano al pecho. ¿Me estás pidiendo que sea tu novia?, preguntó Marisol con voz temblorosa. Te pido mucho más que eso. Te pido que seas mi compañera, mi socia, la madre que Cileide eligió. Te pido que construyas una familia conmigo de la manera correcta, con honestidad y respeto. Te pido que me dejes amarte por el resto de nuestras vidas. Las lágrimas de Marisol caían sin control. Ahora miraba a Cileide, que sonreía mostrando todos sus dientes de leche. Miró a doña Carmen, que lloraba en silencio a la puerta. Miró a Non, el hombre que tanto la había lastimado, pero que ahora se abría completamente vulnerable, esperando una respuesta que podría destruirlo, y pensó en todo lo que había vivido en los últimos 2 años, las noches cantándole a Cileide para que la ayudara a conciliar el sueño, las mañanas preparando café junto a doña Carmen, las miradas robadas de Nonato que fingía ignorar, el dolor de ser despedida, la añoranza que casi la asfixiaba y la inmensa alegría de volver a sus brazos. Cileide estaba en ese jardín.
Toda su vida la había preparado para ese momento. Cada adversidad, cada obstáculo, cada lágrima derramada, todo la había llevado allí, a esa cama desordenada, con una niña ansiosa a su lado y un hombre enamorado frente a ella. Sí, dijo, y la palabra salió como un suspiro de alivio. Sí, repitió como si no pudiera creerlo. Sí, lo acepto. Lo acepto todo, la relación, la familia, toda mi vida contigo. Sileide soltó un grito de alegría y se abalanzó sobre ellos dos, transformando el momento en un abrazo confuso de brazos, piernas y risas. Nonato la abrazó, su frente rozando la de ella, con los ojos cerrados, respirando el mismo aire. Gracias, susurró. Gracias por darme esta oportunidad. No la desperdicies. Ella respondió, sonriendo entre lágrimas. Jamás. Y entonces, con Sileide apretada entre ellos y doña Carmen llorando en la puerta, Nonato besó a Marisol por primera vez. Un beso suave, lleno de promesas, sellando un compromiso que iba mucho más allá de las palabras. Un beso con sabor a café con leche y tostada, a flores de jardín, a segundas oportunidades y nuevos comienzos. Al despedirse, Sileide aplaudió frenéticamente. Ahora Sol es mi verdadera madre. ¿Puedo llamarla madre? ¿Puedo? ¿Puedo? Marisol miró a Non, buscando su aprobación. Él solo sonrió y asintió. Sí, mi amor. Si ella te deja, puedes. Sileide se volvió hacia Marcol con los ojos brillantes. Madre. La palabra atravesó a Marisol como una descarga eléctrica. Madre. Nunca la habían llamado así, nunca imaginó que lo serían. Y ahora estaba esa niña de ojos marrones, hija de otra mujer, eligiéndola como suya. Hola, hija mía, respondió la voz entrecortada. Sileide sonrió satisfecha y se acurrucó entre los dos adultos, como si siempre hubiera pertenecido allí, porque así era. Todos se pertenecían, unidos no por la sangre, sino por algo más fuerte. El amor que elige, que perdona, que construye. Doña Carmen finalmente entró en la habitación, secándose los ojos con el delantal. Voy a preparar un desayuno de verdad para esta familia. Ustedes tres se merecen una celebración como Dios manda. Y mientras la criada se alejaba quejándose de bodas, fiestas e invitaciones, Marisol, Nonato y Sileide permanecieron abrazados en esa cama desordenada, escuchando el canto de los pájaros por la ventana abierta, sintiendo el sol de Minas Gerais calentarles la piel, saboreando el comienzo de una nueva vida, una vida construida sobre la verdad, la redención y los sentimientos genuinos. Una familia que nació no por obligación, sino por elección. Un amor que empezó con un despido injusto y terminó con un sí que lo cambió todo. Y fuera de la ventana, una mariposa amarilla se posó en el alféizar unos segundos antes de volar hacia el cielo azul, como si Clara, donde quiera que estuviera, diera su bendición final a este nuevo comienzo. Sileide vio la mariposa y sonrió. Mira, mami, le envió un mensaje. Está feliz. Marisol abrazó a la niña con fuerza y miró a Non, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas. Lo está, mi amor, dijo con la voz entrecortada por la emoción. Seguro que sí. Y en esa mañana dorada en Tiradentes, entre montañas e historias coloniales, tres corazones finalmente encontraron su lugar en el mundo, juntos para siempre. Sí,